buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. A los españoles nos preocupa un poco menos el independentismo catalán que hace unos meses. Lo hemos dicho a través de la encuesta que hace el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Seguramente porque creemos que puede ser una realidad menos cercana, que se ha ido diluyendo. Pero desde luego no porque esté menos de actualidad. Es verdad que la beligerancia en las calles relativamente ha amainado y también en las instituciones, pero la actualidad sigue ahí porque se ha puesto fundamentalmente el foco en el ámbito judicial. ¿Qué están haciendo nuestros fiscales? ¿Qué están haciendo algunos de nuestros jueces para poner orden, para castigar a aquellas personas que supuestamente han cometido una serie de delitos que unos los ven de una manera y otros de otra, y sobre todo si hay que traerlos de países terceros? A diario los medios de comunicación llenan sus páginas, sus informativos de las decisiones, de las negociaciones, de los autos, de las comunicaciones, y muchas veces yo lo tengo que confesar, no sé si a ustedes les pasa igual, que no acabo de entender por qué se toma una decisión, por qué se hace una actuación, si esto no tenía más remedio que hacerse de esta forma o había otra. Y cuando digo opiniones, pues hombre, pues seguramente tiene razón o no tiene razón, pero yo creo que las dudas, el desconocimiento o las dudas, con frecuencia las tenemos ahí. Y por eso esta noche hemos querido que, si bien en ocasiones anteriores hemos tratado este tema y aquí ha habido puntos de vista, digamos, políticos o sociológicos muy distintos y ha habido debate de fondo, hoy hemos querido que tenga un carácter más ilustrativo, más pedagógico, aclarar, conocer por qué se toman determinadas decisiones a nivel del ámbito judicial, qué puede ocurrir en las próximas fechas, porque parece que lo que ocurra en el ámbito político o social dentro de poco va a tener que ver mucho o va a ser consecuencia de esas decisiones. Y para ello hemos invitado a tres personas. No hablaremos solo de esta cuestión, hablaremos de alguna más, pero esta va a ser la fundamental. Hemos invitado a tres personas que yo les presento a continuación. José María Caballero, bienvenido, José María. José María es abogado penalista y es catedrático de Derecho Penal por esta universidad, por la UCAM. Bienvenido, José María. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos acompaña también Pablo Blesa. Él es, como saben ustedes, decano de Comunicación de la Universidad Católica. Hay mucho que hablar también, no solo en el ámbito judicial, y esa pata queremos completarla con sus opiniones. Bienvenido, Pablo. Gracias, Antonio, por tenerme aquí. Encantado de compartir con estos contertulios estos temas tan interesantes. Gracias y buenas noches. Y yo les decía, se hablaba mucho de qué están haciendo los jueces, qué están haciendo los fiscales. Pues contamos con la presencia de Javier Escrihuela. Es fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y además es el delegado de Cooperación Internacional. Yo no sé si vale el símil, pero si hubiera un Puigdemont alemán y apareciera por Murcia, él sería el que tendría que intervenir. No sé si más o menos algo es así. Bienvenido. Buenas noches. Más o menos sería así. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Nosotros somos los encargados de ejecutar todas las comisiones rogatorias que proceden de los países de Europa y diariamente estamos en ellos. O sea, que sería así. Bueno, pues por tanto le agradezco enormemente y siempre lo hacemos cuando hay expertos que aceptan nuestra invitación para estar en esta mesa y compartir con ustedes determinados conceptos y explicarlos y hacer pedagogía. Lo agradezco enormemente porque están contribuyendo a un servicio importante a toda la ciudadanía. Yo no sé, en cualquier caso, que haya tanta información y el foco esté puesto en fiscales y en jueces, yo creo que, permítame usted, igual no es lo mejor, ¿no? Pero por ahí anda la cosa. Bueno, efectivamente, cuando se pone el foco en las diversas interpretaciones que muchas veces no son objetivas, sino cada uno según el resultado que quiere obtener, pues da una interpretación distinta de la realidad, pues claro, la cosa se mezcla, se realizan juicios paralelos alrededor de la conducta que debiera ser únicamente judicial y crea una confusión pues que es grande, eso es así. Seguramente, bueno, el ámbito penal es el que es y aunque evidentemente cabe la interpretación, pero yo no sé hasta qué punto, cuando usted oye o lee que un político dice lo que o enjuicia o valora lo que ha hecho el fiscal o a un periódico, oye usted muchas tonterías, decimos muchas tonterías. Hombre, la gente opina y en el uso de su libertad de expresión puede opinar lo que quiera. Lo que pasa es que muchas veces es desconocimiento de lo que ocurre
después de profesionales que estudian las causas y conocen la ley perfectamente, son especialistas, en este caso nosotros en derecho penal, pues sí, nosotros tratamos de abstraernos de cualquier opinión que pueda la gente dar sobre temas concretos que llevamos. Esto pasa que es un tema que es muy llamativo por la trascendencia y que afecta a varios países y de hecho afecta a las relaciones en la Unión Europea, porque al fin y al cabo la posición que adopta Alemania en la tramitación de esta orden europea de detención llevada a cabo por el juez Llarena, lo que está poniendo en entredicho es el principio de confianza mutua que debe existir entre los países europeos. Al fin y al cabo, ese principio de confianza mutua es la razón de ser de que se dictara la Orden Europea de Detención, lo que nosotros llamamos la OED, que es desde el año 2002. Y claro, pues en ese sentido pues se tambalea un poco la cuestión, y es importante. Pablo, bajo tu punto de vista, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Dicen los españoles que ahora les preocupa menos que se pueda producir de facto la independencia de Cataluña, pero la actualidad está muy caliente. No hay grandes manifestaciones, alguna hay, ¿no? Pero no tanto como antes, pero están los piquetes en las carreteras cortándolo. Bajo tu punto de vista, políticamente, socialmente, ¿dónde estamos ahora mismo? Los españoles hemos asistido durante los meses de septiembre y octubre a una asonada civil. Tradicionalmente en España los que daban golpes de Estado eran los militares, en la larga tradición española de asonadas militares, y los catalanes han inventado, los secesionistas catalanes, mediante el procés, una asonada civil. Y ahora la justicia tiene que hacer su trabajo porque estos golpistas han sido acusados, obviamente, de sedición, de rebelión y de malversación. Y hay que depurar esos casos judiciales. Algunos de ellos se entregaron a la justicia, como Oriol Junqueras, que está en prisión, y otros tantos que están en prisión, y algunos otros decidieron convertirse en prófugos y en proscritos, y eligieron una serie de países con ordenamientos jurídicos muy complejos o asímiles al nuestro para asentarse. Básicamente, Bélgica, país de la Unión Europea, pero un extraño país con una división enorme entre valones y flamencos, y algunos otros, un país fuera de la Unión Europea, pero con el que hay acuerdos especiales, como es Suiza. Y Puigdemont transitaba por Europa, se iba a dar conferencias a Dinamarca, a Finlandia, y el pueblo español, los españoles, independientemente que nos preocupen otros temas más que un golpe de Estado que fracasó, lo cierto es que es un problema estatal grave. Y los catalanes están preocupados en internacionalizar el conflicto. Bien, pues Puigdemont, decíamos, ¿por qué no lo detienen? ¿Por qué cuando está en Finlandia no hay una euroorden y se detiene en Finlandia? ¿Por qué no se le detiene en Bélgica? Finalmente, la justicia española, los servicios secretos y el Estado esperaban que entrase a un país donde el delito de rebelión es tan claro casi como en el caso español, que es Alemania. Y ahí, cuando cruza Alemania, en ese primer territorio, al cruzar la frontera, Schleswig-Holstein, se le detiene. Y hay un alivio enorme, porque ese país sí que contempla la alta traición, que es muy parecido a la rebelión. ¿Y qué ocurre? Ocurre una serie de cosas pasmosas que nos dejan a todos con la boca abierta, porque los alemanes han sido muy alemanes y muy poco alemanes. Y me explico. Los alemanes no se distinguen, y tengo muchos amigos y los quiero mucho, por el sentido común. No se distinguen por su sentido común. Eso es un factor histórico. Son muy ahorradores, son muy tecnólogos, tienen una industria automovilística genial, pero no tienen mucho sentido común. Y lo que ha pasado con el caso de Puigdemont, para mí, señala la falta de sentido común. Que un tribunal regional, que además previamente la Fiscalía notificó que sí que concurrían los 3 delitos que hemos dicho que el juez Llarena les imputaba en esa euroorden, que luego un tribunal regional le plante cara, además se dedique a prácticamente responder y juzgar al Supremo español, es la más alta jurisdicción, sorprende. Y que luego, una vez que los fiscales les han dicho a esos 3 jueces de este tribunal regional alemán, señores, nosotros si vemos estos 3 delitos, que se pongan a escrutar en 48 horas, a miles de kilómetros de los delitos, en un trabajo de la justicia española y obviamente de las fuerzas del orden, que ha llevado meses. Que en 48 horas digan que no hay delito de rebelión porque no hay suficiente violencia, te da por reírte. Realmente es una situación esperpéntica y ridícula. José María. Sí, comparto plenamente que en este caso se ha producido una absoluta extralimitación. El procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega es un procedimiento que es estrictamente procesal. Lo que se comprueba es si hay en la legislación del Estado requerido hay una figura penal que es similar a la
del delito tiene que haber lo que se denomina la doble incriminación, comprobando que ese delito existe y que se ha tramitado la euroorden con el procedimiento correspondiente. Ahí termina la posibilidad de adoptar ningún otro tipo de decisión por parte del juez. Inmediatamente debería entregarlo. Y en este caso, de forma absolutamente extraña, el juez ha entrado en el fondo de la cuestión, que es algo que le queda absolutamente prohibido. Es decir, entre otras cosas, porque no dispone del material probatorio necesario, y eso será el Tribunal Supremo, previa celebración del juicio, cuando dirá si hay o no hay delito. Él no es quien para decir si existe materia o no, porque eso ya lo tiene que haber valorado el juez instructor cuando le pide que se le entregue a esa persona para ser juzgado por ese delito. Si me permite, cosas básicas a veces. Estamos escuchando nombre de dos jueces, de la juez Lamela, que es de la Audiencia Nacional, y decisión también al respecto del juez Llarena, que es del Supremo. ¿Por qué está la causa en dos instancias distintas? Bueno, es en razón al aforamiento, que es un privilegio que tienen determinadas personas para ser enjuiciados por otro, no un tribunal ordinario, sino en este caso el juez ordinario predeterminado por la ley es el Tribunal Supremo, porque tienen ese privilegio de determinadas personas, como son los consejeros o los del Parlamento catalán. Yo coincido con José María en el sentido de que el juez alemán en ningún caso puede entrar a conocer del asunto. Y no solo porque no tenga el material probatorio, que no lo tiene, porque la causa la tiene el juez Llarena, sino es que además se lo impide la ley. Pero se lo impide la ley, una ley que es aplicable a todas las legislaciones europeas. Y con eso me refiero a la decisión marco, que es de 2002, que regula la orden europea de detención y entrega. Es una decisión que dicta el Consejo Europeo y que es aplicable a todos los Estados miembros. Los Estados miembros lo que tienen que hacer es transponer esa decisión a la legislación propia de cada Estado. Nosotros lo hicimos enseguida, porque hubo una primera orden europea de detención en 2003 y luego una actualización, donde una especie de compendio de resoluciones judiciales, que es la Ley de Reconocimiento Mutuo, que es una ley de 2014, la Ley 23/14. Bien, pues esa primera norma que obliga a todos los países europeos, hay un precepto concreto, que es el artículo 3.4, que establece claramente qué es lo que tiene que hacer Alemania cuando recibe una petición de entrega por parte de otro Estado miembro, en este caso España. Fuera de un listado de 20 delitos donde la aplicación de la euroorden es automática, entra el principio de doble incriminación a los efectos de que el tribunal alemán lo único que puede es valorar si ese delito, tal cual viene establecido en nuestro Código Penal, que es el delito de rebelión, es punible en su Código Penal, sin entrar en mayor valoración o cuestión alguna. Pero es que eso lo dice la ley. La ley dice que se someterá al principio de doble incriminación con independencia de la calificación jurídica o de los elementos constitutivos de la infracción. Y eso lo pongo entre comillas porque es lo que dice la ley. Luego, si no puede tener en cuenta los elementos constitutivos del delito de rebelión, ¿quién es para valorar si existe o no existe violencia? Entonces, es que no puede, no solo porque no está en condiciones, sino es que no puede por imperativo legal. Me gustaría comentar. Y el ejemplo del aeropuerto es espectacular. Me parece insultante que en 48 horas han entrado al fondo de la cuestión, presuntamente, y han dirimido y han insultado de paso a nuestro sistema judicial y a nuestro alto tribunal, al Supremo, sino que además dicen, es que no se doblegó al Estado. Es que si se hubiese doblegado al Estado, ellos estarían juzgándonos y persiguiéndonos a los demás, si hubiesen doblegado al Estado. Y en segundo lugar, sobre el nivel de violencia, me parece extraordinario que comparen el procés catalán, con una violencia jurídica tremenda, intimidatoria también, con los Mossos de por medio, con una revuelta que tuvieron ellos hace unos años en un aeropuerto. Es que realmente es escandaloso esa comparativa. El problema ahora, ¿dónde está, Antonio? En que por una parte esta decisión de estos tribunales no es recurrible, pero tampoco es irrevocable. Por eso los fiscales españoles han ido a hablar con los fiscales alemanes para darle pruebas de que hubo un nivel de violencia considerable. Pero claro, esos fiscales deben entonces convencer a esos 3 magistrados de ese mismo juzgado regional para que ellos modifiquen su sentencia. Y obviamente eso es un poco complicado. Sobre el tema de la... José María, se habla de que para que exista rebelión, que es una palabra que parece que es... Voy a empezar por otro sitio. Da la impresión, no sé si es
problemas de los medios de comunicación, que simplificamos mucho las cosas, o una utilización de gente interesada, que lo centramos todo en la rebelión, es decir, que luego lo analizaremos. Si hay rebelión, si se le hace extradición por rebelión, ha triunfado el Estado de Derecho y tal. Y si no, es un fracaso absoluto y tienen la razón ellos. Pero en medio también hay muchos tipos penales que seguramente, y tú hace meses aquí hablabas, se puede hablar de sedición, se puede hablar de malversación de fondos, se puede hablar de atentado, se puede hablar de desacato. Es decir, que estamos hablando de muchas otras cosas, aunque ya sé que no es lo mismo que lo otro y supone muchas cuestiones. Pero estamos hablando de seguramente el Código Penal, muchos articulados, ¿no? Sí, así es. Yo hay una cuestión primero en relación con lo que decía Pablo. A mí me parece que la conducta esa que dice que los fiscales españoles han ido a demostrar a los fiscales alemanes que había violencia, en definitiva es entrar en su juego. Es decir, no hay que demostrarle que había violencia, hay que demostrarle exclusivamente que hay un delito que es equivalente, porque si no estamos entrando, es decir, que estamos entrando al fondo del asunto, sin perjuicio de que yo tenga mis dudas, y yo creo que realmente aquí se habla, el delito de rebelión requiere que se alcen pública y violentamente. O sea, esa violencia, yo tengo mis dudas sobre si es una calificación correcta la de la rebelión o sería más apropiada la de la sedición, que habla de pública y tumultuariamente. Yo creo que lo del tumulto sí está, lo de la violencia es más discutible, una violencia entendida no en un sentido tan amplio, pero sin perjuicio de ello, la cuestión es que ¿por qué se habla de rebelión y no lo tienen que entregar por rebelión? Porque el problema es que la orden europea de detención y entrega está sometida, al igual que ocurre con la extradición, al principio de especialidad. Si no nos lo entregan por el principio de rebelión y nos lo entregan por el de malversación de caudales, por ejemplo, ya no se le puede juzgar aquí una vez que nos lo hayan entregado. Tendríamos que atenernos, precisamente por esas mismas reglas del juego y por esa confianza mutua, si no le podemos decir entréganoslo para esto y luego le juzgamos para otra cosa. Yo entiendo que efectivamente se da también, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones, es decir, el funcionario que, careciendo de competencias manifiestamente, como ellos carecen de competencias, derogan la Constitución, derogan el Estatuto catalán, lo derogan todo y quieren empezar un proceso totalmente distinto, es decir, eso es usurpación de funciones, la malversación de la que se ha hablado, la prevaricación, ese procedimiento ad hoc que ellos establecieron para cargarse todas las normas que no les interesaba españolas. O sea, hay una cantidad de delitos importante. Otra cosa que además yo me planteo es si es, a ver, ahora mismo tenemos el problema de los que quieren salir a votar, no salen a votar. Si nos interesa más esperar a ver si nos traen a la persona esta en cuestión para juzgarlos a todos, si sería más práctico, como tenemos aquí una buena acumulación de delitos, ¿no sería más práctico quizás condenar, juzgar y en su caso condenar a los que están aquí y ya poner una situación jurídicamente definitiva? Es decir, porque ahora mismo, es decir, estas personas, como están todavía preventivos y por tanto gozan del derecho a la presunción de inocencia, están reclamando su derecho. Yo tengo derecho a salir a tomar posesión, ya que se me invista como lo que corresponda en función de cada uno. O sea, ese tipo de cuestiones, es decir, ¿qué le interesa más al Estado? ¿Mantener y prolongar esa situación o decir vamos a juzgar a estas personas? Quiero no rebatir, sino completar un punto muy breve de José María. Claro, entrar al juego, se ha referido que cuando los fiscales españoles se encuentran en Eurojust, que es donde el organismo que regula la euroorden y regula el tercer pilar de la Unión, que es el de Justicia e Interior, se juntan allí y entregan pruebas de los casos de violencia en los que se sustancia que el juez Llarena vea rebelión, que se entrará en su juego. Yo no creo que sea así, porque para solventar este problema hay dos vías solo. Una es esta primera, que sería que los jueces alemanes revoquen su sentencia y la modifiquen por pruebas adicionales de los que le provee la Fiscalía alemana. Esa es una vía. Y la otra es ir al Tribunal de Justicia Europeo, que el Supremo diga, como no se ha aplicado bien la euroorden, reclaman un defecto de forma. Yo espero que si no se consigue por la vía 1, se consiga por la vía 2. Cuando a los determinados jueces, algún detenido, algún encausado además, mira a los ojos al juez, lo hemos visto recientemente, y le dicen que está actuando a dictado de la política, que todo esto es un juicio político, que hay detenidos presos políticos y que todo esto es un montaje del Estado, pero a nivel del ámbito político.
¿Cree usted que hay separación ahora mismo de las actuaciones como debe tener el Estado? Realmente ahí lo que se está atacando de manera directa es la independencia judicial. En el momento en el que se cuestiona el partidismo de un posible juez que lleva una causa, se le ataca de si tiene presos políticos y demás, están atacando a su propia independencia para cumplir su función constitucional de juzgar y ejecutar a los juzgados. Entonces, es una cuestión muy grave la independencia. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial debería velar por amparar a esos jueces que pudieran sentirse perturbados en el funcionamiento normal de su desempeño, de sus funciones. En ese sentido, creo que es así. Y luego también, al hilo de lo que se ha comentado, existe también una tercera vía, que sería volver a solicitar una OED bajo el título de sedición u otro título. Realmente no es muy habitual una reunión de coordinación de la Fiscalía Española y Europea y alemana en Eurojust. Realmente Eurojust es el embrión de lo que pudiera ser la futura Fiscalía Europea, pero tiene un problema, es que no tiene funciones ejecutivas. Depende de los fiscales que están al pie de campo, de la batalla, para poder realizar sus funciones. Ellos tienen una función exclusivamente coordinadora cuando hay delincuencia que afecta a varios países, a la delincuencia transnacional. Por eso lo que se ha creado es una red de fiscales de cooperación internacional donde en todos los puntos europeos existen ese tipo de contactos y donde puedes dirigirte. Realmente el ofrecerle documentación sobre la prueba de la violencia, yo coincido con José María, no es lo que yo sostengo que es que lo impide la ley entrar a valorar si existe violencia o no existe. Yo creo que el último resorte que cabe ante una situación que pudiera ser que no se entiende, porque no cabe otro entendimiento, es que no pueden hacer eso. Nosotros estamos recibiendo continuamente peticiones de Alemania, que es el mayor país que nos solicita a nosotros comisiones rogatorias, y realmente nuestro lema, como siempre lo ha sido en el marco de la Unión Europea, o el que se ha dedicado a esto un poco, es la confianza y el reconocimiento de las resoluciones que dicta otro país. Porque es como si un juez de Madrid exhorta y le dice al juez de Murcia que haga algo, y al de Murcia le dice: oiga, demuéstreme usted si concurren los requisitos. Eso no es pensable. Pues a nivel europeo lo que se pretendía era lo mismo, era funcionar fuera de frontera alguna, en un espacio de justicia y de seguridad común a todos los europeos, de esa forma, en base a un reconocimiento de decisiones en donde cuando alguien pedía, pues se le concedía y no se hacía sin más. De hecho, lo que viene a sustituir este convenio, la orden europea, es al convenio europeo de extradición que existía antes, que era, pues no podías dirigirte a un juez directamente, sino que había que dirigirte al Ministerio de Asuntos Exteriores, el otro al otro Ministerio de Asuntos, el otro pasaba al juez respectivo y luego había una resolución al cabo de muchos años. Esto era una cuestión directa y de confianza, y eso es lo que ha quebrantado Alemania, para mí. Además, de hecho, en el ejercicio en concreto de su función, podría ocurrir igual. Yo no sé si genera incluso hasta desconfianza, decir, oye, si un compañero mío de Alemania no se fía de lo que le dice un juez español, pues ¿por qué tengo yo que en la dinámica que estoy fiándome de lo que me piden los alemanes hacer lo mismo? Pone en duda entonces muchas cosas, ¿no? Quebraría muchas cosas. Efectivamente, puedes cuestionar muchas de las actuaciones derivadas de la cooperación internacional. Gracias a Dios, lo digo por orden europea de detención, aunque los jueces de Murcia son órganos activos para poder solicitar la emisión, como órgano central, España designó a la Audiencia Nacional para ejecutar las órdenes europeas de detención. Con lo cual, aunque nosotros hemos hecho alguna, derivada porque se ha detenido aquí algún personaje o algún acusado, realmente el órgano competente designado para la ejecución de la orden europea de detención es la Audiencia Nacional de España. Yo diría que hay una cuarta vía. Hasta ahora se han hablado de tres, y yo diría que hay una cuarta vía. Es decir, volver a plantear, se ha dicho, convencerlos, volver a plantear la posición, y hay una cuarta vía que es retirarla.
retirar esa orden europea de detención y entrega, porque además, no sé qué es peor. O sea, es decir, si traer a este individuo aquí o dejarlo que esté fuera de España el resto de sus días. Porque además, lo que no se debe consentir, eso yo sí lo perseguiría, a ver quiénes son las personas que desde aquí o de donde sea le están financiando, porque podrían estar cometiendo un delito de encubrimiento, es decir, y que esa persona permanezca allí, como si se quieren ir el resto de independentistas, se quieren ir allí, a lo mejor allí deciden segregar una parte de Alemania o de Bélgica, o se suman a los flamencos o a los balones y decir cuáles son, y apoyar a cualquiera de ellos. No sé por qué esa necesidad de que venga aquí. ¿Qué es mejor, tenerlo aquí en la cárcel o que esté aquí y no vuelva a España? Pues quizás nos dan a elegir. Pero, José María, da una imagen muy poco seria porque ya se retiró una orden cuando estaba en Bélgica, se retiró. Entonces ahora, una vez que lo detienen, volver a retirarla parece un juego. Y luego, por otro lado, quería señalar que hemos hablado poco de la ministra de Justicia alemana, que es gravísimo. Yo me preguntaba, ¿cómo un gobierno, había olvidado un elemento fundamental, que es un gobierno de coalición? Entonces, la ministra de Justicia, que es Catherine Barley, que es socialista, no es del partido de Merkel, como es un gobierno de coalición, hizo estos comentarios absolutamente fuera de tono, fuera de lugar, estúpidos y agresivos, que no son inaceptables. Sobre el aspecto de rebelión, un último aspecto, una última duda. Se dice, bueno, para que haya rebelión debe estar coger las armas, ponerte al frente y tal. Pero también puede existir rebelión si no se usa la fuerza, digamos, física, pero sí el poder político, el poder económico, para abrir y encauzar un proceso que puede terminar en una rebelión. ¿Puede existir eso? Yo creo que, por ejemplo, la querella que interpuso la Fiscalía General del Estado en este tema, que lo dejaba abierto, hablaba rebelión o alternativamente sedición, yo creo que recogía ya que la violencia no fuera física, pero hablaba que en un caso como el de que nos ocupa, en donde el alzamiento era tumultuario, donde la gente que intervenía era una gran cantidad de personas y aunque no se utilizara violencia, creaba un clima de terror que incluso impedía a las fuerzas y cuerpos de seguridad poder actuar, porque de actuar el clima hubiera sido mucho más grave. Y eso lo encuadraba como un tipo de violencia psíquica. Y también apreciaba, en este caso, la Fiscalía General del Estado pensaba que también concurría la rebelión. Con lo cual quiero decir que no solo debe ser... en el momento de instrucción. En el momento de comisión de los hechos, de este tipo de alzamiento y demás. O sea, que no es solo necesario la violencia física, sino también la psíquica. Y es más, yo creo que al hilo de, por ejemplo, la sentencia del 23F, que hablaba algo de rebelión, venía a recoger que no era necesario, no era condición sine qua non una violencia física para la consideración del delito de rebelión. Aún así, yo creo que los actos de violencia, tal cual hemos visto, a mi juicio, existen. O sea, a mi juicio, el planteamiento del juez Llarena y de la Fiscalía General del Estado, en este caso, creo que... Las fuerzas de seguridad del Estado han datado 404 actos de violencia. Pero en cualquier caso, es que no se nos olvide, lo que tienen que hacer los jueces alemanes es enviar aquí a Puigdemont para que él, con sus abogados y su equipo, se defienda y puede que no sea acusado de rebelión. Simplemente el juez Llarena ve rebelión. Pero claro, lo que se han dicho los jueces alemanes es que no creen, menos mal que han dicho eso, que no creen que la posición de Puigdemont en España vaya a ser tratada por los jueces españoles como no se le va a juzgar políticamente. Pero faltaría más, eso no hace falta que lo digan los jueces alemanes, que en el fondo es vergonzoso que hagan incluso ese comentario. Sí, es que la sentencia es un poco, porque la comparación con el incidente que ellos tuvieron en el aeropuerto de Frankfurt de Alemania, por una ampliación del aeropuerto, pues la verdad es que deja mucho que desear. Y las consideraciones que realiza pues vienen a decir que para ellos la violencia esta que decía que no es física, para ellos eso no es violencia. Dicen que para el Código Penal español eso es violencia. Pues en el Código Penal español no dice si eso es violencia, ¿no? Existe una doctrina jurisprudencial que interpreta cómo es la violencia, cosa que ellos no creo que conozcan, pero bueno. José María, hay mucho interés por parte, dentro de las bazas políticas, al final lo que se busca, todo esto son vericuetos para llegar a un objetivo político, quien lo está promoviendo. Hay quien lo que quiere es que, por ejemplo, entre las alternativas, pues oye, hacemos presidente a uno de los Jordis que está encerrado en la cárcel. Y van y le piden al juez que lo deje en libertad para poder, o luego investidura telemática, que lo deje en libertad para poder ir allí. Y le dice el juez que no. Entonces se le acusa de que tiene un posicionamiento político, no dejándolo ejercer su derecho
sus derechos civiles, sus derechos políticos en este caso, porque no se le permite, se le mantiene encerrada de manera absolutamente injusta. ¿Tú por qué? ¿Por qué se le dice que no? A ver, yo como abogado no puedo decir ahora otra cosa, siempre me he pronunciado muy en contra de la prisión provisional. Yo tengo mi duda respecto de que procediera o no la libertad. Estoy en contra de esa prisión provisional. Creo que aquí se podría establecer perfectamente una libertad provisional, eso sí, muy vigilada. El riesgo que corren estas personas, es decir, se habla de riesgo de fuga. Evidentemente hay un ejemplo importante y claro, es decir, aquellos que en su día se marcharon y que además se marchan, no solamente se marchan, sino que además se marchan con un apoyo que les permite pues tener esas casas de muy alto nivel que este señor tenía allí en Bélgica. Y además se habla también, y yo creo que aquí se da con más motivo incluso del riesgo de reiteración delictiva. Ya vemos a Sánchez que dijo que dejaba la política y a la semana dice que no, que vuelve que está en política. Es decir, está claro que con el fin de salir en libertad dirían cualquier cosa, pero el riesgo de reiteración delictiva, que yo creo que es el que el juez está queriendo evitar, es decir, si le dejamos a usted que vuelva, que vaya y tome posesión y a continuación retome una línea de la que usted jamás ha dicho que vaya a apartarse, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es decir, volveríamos otra vez a generar la misma situación que ya teníamos anteriormente. Esa posible reiteración delictiva es la que yo creo que justifica plenamente que no que se le mantenga en prisión, pero sí desde luego que no vaya, que no se le permita ir a tomar posesión. Por otro lado, antes decía también eso de que quizás lo que fuera conveniente es agilizar los trámites, que fueran juzgados lo antes posible y con una posible sentencia condenatoria llevaría aparejada la inhabilitación, la suspensión, es decir, la imposibilidad ya del ejercicio de derecho a sufragio pasivo, que es lo que esta persona en principio está reclamando y se solucionaría con más seguridad jurídica esa situación desde mi punto de vista. Son esos dos aspectos, ¿no? El del riesgo de fuga, yo creo que además se lo han puesto flaco favor, le han hecho los que se han fugado, ¿no? A estos que están detenidos ahora. Y eso, le estoy diciendo, deme permiso para la investidura. Pues entonces la reiteración, hasta el juez no sé si podría estar incurriendo ahí en una decisión absolutamente injusta y a sabiendas, ¿no? Bueno, la facultad que tiene, el de privarle de libertad. No digo si los dejara, sabiendo que si los precisamente dejara. es para una investidura. No, sí que... Bueno, si los deja, tampoco es una facultad que tiene, pero realmente como los fines por los que puede ingresar alguien en prisión son tres muy concretos, dos de ellos, eso es lo que ha apuntado José María, pues reiteración delictiva y riesgo de fuga, sobre todo reiteración delictiva, es lo que le lleva a juez Llarena pues, a mantener la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, como está este señor. De todas formas, me da la impresión de que cuando dos personas se pelean en la calle y tiene que intervenir la justicia es porque, digamos, ha fracasado la convivencia, ¿no? Entonces tienen que intervenir ustedes, la policía, los jueces. Cuando se da una circunstancia de esta que están viviendo los jueces es porque ha fracasado la política, pero no la política en el sentido de dar concesiones para que, por tanto, no pase lo que ha pasado, sino que se ha fracasado porque se le ha dado demasiada manga ancha. Yo no sé si, por ejemplo, en Alemania se hubiera permitido unas financiaciones, esa manga ancha, ese dar más, mirar para otro lado a veces, y de modo que aparezcan los Puigdemont y entonces ahora que intervengan los jueces. No sé si en Alemania se hubiera permitido eso. Claro, el caso alemán, y ligándolo con el potencial juicio a Puigdemont y la extradición de Puigdemont, es curioso porque, o por razones históricas, en Alemania los partidos secesionistas están prohibidos. Al mismo tiempo está muy prohibido cualquier atisbo de secesión de un territorio de la Federación Alemana. De hecho, hace unos años, en Baviera, que es un territorio de una personalidad muy fuerte también, como le pasa a Cataluña, hubo un cierto movimiento hacia el planteamiento de un referéndum y el Constitucional alemán lo achantó, lo desvencijó y lo hundió. Así que en Alemania no existen esas libertades como existen aquí. Tú hablabas de fracaso de la política. Yo diría triunfo de una política. La política odia al vacío y puede que la política fraternal y solidaria entre los pueblos de España, que atestigua, que sustancia nuestra Constitución, obviamente ha sido saboteada, ha sido vilipendiada y ha sido traicionada por, voy a decirlo así, el puyolismo. La política puyolista
ha dejado unas rémoras, unas fuerzas en la sociedad catalana, ha creado unas fuerzas de fondo que cuando llega la crisis económica se produce el pánico y se producen los casos de corrupción masivos del puyolismo, rápidamente las fuerzas, la élite catalana, tanto la burguesa como Esquerra Republicana, por otro lado, pueden hacer un boomerang y lanzar la crisis económica contra el Estado español y al mismo tiempo abogar, digamos, activando esas fuerzas que deja el puyolismo, activar esta revuelta, estos tumultos y este intento de secesión. Entonces, ha triunfado una forma de política. No estoy de acuerdo en absoluto en aquellos que le arrojan a la cara, en este caso porque gobierna al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, es que ustedes no han hecho política. ¿Pero qué política? Aquí hablamos de unos señores completamente determinados en romper la Constitución, traicionar las lealtades de la Constitución e irse por su cuenta. Ha sido una versión montaraz y salvaje de un nacionalismo preexistente creado por Pujol, pero ya en esteroides, rupturista y golpista. ¿Qué hace contra eso? Los jueces. Cuando hemos visto también que a nivel ya personal, el juez Llarena, en su casa, a su familia, a su mujer, hay determinados acosos, insultos, pintadas, eso va en el sueldo, hay que aguantarse. Eso hay que aguantarse, eso va de ahí, dentro del sueldo de cada uno. Es triste, pero sí, eso... Aquí creo que también ha pasado, en Murcia, no sé si algún fiscal ha tenido algún problema, pero realmente yo no he tenido ningún problema fuera de lo normal, alguna palabra que otra en la calle, pero no es una cosa que hay que llevar consigo. Hablando de esta cuestión, dos apuntes más para terminar este tema. Los comités de defensa de la República, los famosos CDR, oímos desde que pueden ser terrorismo, desde que pueden ser atentado, hasta que es libertad de expresión y de manifestación. Todo esto que están haciendo en las calles, en las carreteras, en las puertas de la vivienda de los jueces, ¿qué valoración haces, José María? Eso es delincuencia, es decir, los crímenes políticos o los presos políticos lo que ellos se amparan, es decir, es una persona que pudiera quedar privada de libertad por su ideología. Una cosa es la ideología y otra cosa es lo que se hace en defensa de esa ideología, y en cuanto te sale de lo que es la normal convivencia y empiezas a realizar conductas que están tipificadas en el Código Penal, estás cometiendo un hecho delictivo. Es decir, por mucho que la motivación sea la que sea. Es decir, que el problema no está en que los independentistas quieran la independencia de Cataluña, sino en las formas que están utilizando para conseguirlo, ¿no? Efectivamente. Ajá. CDRs, esos movimientos, ¿hay actuaciones penales? Ahí puede haberlas. Yo creo que se han iniciado actuaciones penales por estos movimientos de alteración de orden público, ¿no? y demás conductas que están llevando a cabo. Yo creo que la Fiscalía de Barcelona ha iniciado alguna investigación y hay alguna causa ya abierta, creo. Y saliendo de este tema, Cataluña, País Vasco, Alsasua. Pablo, veíamos también ese linchamiento, esa paliza, que decía, no, es que discutí con él porque como puso una multa, pues discutimos y se ha terminado. Hay que ver en los juicios cosas se oyen, ¿no? Que pasan estas cosas en España y mirad desde aquí, desde Murcia, la pacífica Murcia, llama la atención, no te lo puedes creer. No te puedes creer que unos guardias civiles con sus parejas vayan a cenar a un restaurante y de pronto se han identificado, se monte un tumulto de 25 personas que los apalean brutalmente, con motivaciones, obviamente las que son, que es apalear a unos guardias civiles, no es otra cosa, no es una bronca entre chavales en un bar, y que luego, por cierto, es curioso las declaraciones de los imputados porque se retractan, no estaban allí, pasaban por allí, se les ha confundido, es una cobardía extrema. Y, por supuesto, es cierto que ya que hay un movimiento feminista muy fuerte en España, que nadie de esos movimientos feministas haya levantado la voz por unas mujeres apaleadas por ir con sus novios o maridos, es también otra vergüenza más que se suma a este caso de vergüenza. José María, ¿qué te parece a ti esta cuestión? Esto es en definitiva, lo que es una conducta que encima estaría agravada porque entiendo que eso es un delito de odio absolutamente. El hecho de que te agredan de esa brutal manera, no porque haya ocurrido nada, sino por ser quien eres, por ser lo que eres, eso entiendo que se podría considerar esa modalidad agravada, es decir, esa conducta de lesiones y tal, como delito de odio, además.
Sí, ahí estaba la duda de si es terrorismo o no, que está delito de terrorismo que se está dilucidando, pero sí que he oído al menos sí de atentado contra la autoridad, porque sí que los habían identificado como autoridad, lesiones, el posible odio, es decir, que volvemos a ese amplio abanico del Código Penal, ¿no? La conducta es susceptible de ser calificada con arreglo a varios tipos penales. De todas formas, la calificación jurídica que hace el fiscal de Bilbao es absolutamente correcta. Lo lleva como amenaza tipo terrorista. Realmente nosotros, lo digo porque me pongo en el lugar del fiscal de Bilbao, nos dedicamos a cumplir la ley. O sea, el Código Penal es lo que nos vincula a nosotros. Si no existiera ese tipo en el Código Penal, el fiscal de Bilbao no hubiera acusado de ese tipo, porque no tiene ningún especial interés en calificar más grave de lo que realmente es. Nosotros nos adecuamos a lo que es el Código Penal. Y eso, si los políticos quieren modificar el Código Penal e introducir otro tipo más beneficioso con menos pena, pues nosotros lo cumpliremos. Es verdad que la penalidad puede ser muy exagerada, ¿no? Se compara que si es que es más que los asesinatos y tal. Bueno, está en el Código Penal. Por último, ya, a nivel procesal, ¿cuánto puede durar todo esto que estamos hablando del tema de Cataluña? Es decir, ¿cuánto tiempo puede ser que en los periódicos se esté diciendo ahora el fiscal ha dicho tal, ahora el auto de procesamiento, tal, ahora la petición ante Alemania se ha modificado? ¿Nos lo da, no nos lo da? ¿Cuánto puede durar todo esto? Bueno, la suerte de este procedimiento es que el tribunal... Forcadell, perdón, porque hablando de Puigdemont, pero bueno, es que hay más gente, general, ¿no? El mayor de los Mossos. El Tribunal Supremo no es un órgano instructor propiamente dicho, sino que su función instructora es muy limitada. Más bien su función es a base de dictaminar el recurso de casación y unificar doctrina y demás. Con lo cual quiero decir que no tiene un volumen de asuntos especial para que esto tarde más de lo habitual. Yo creo que esto no tardará mucho en salir, porque el juez Llarena está dedicado exclusivamente a esto. No pasa como el resto de los juzgados, donde el atasco es monumental. El juez Llarena no tiene problema en ese sentido. O sea que la suerte es que va a poder terminar en unos plazos razonables. Incluso, pues yo diría que dentro de los 6 meses que habla el 324 reformado de la ley de enjuiciamiento criminal. Bien. En cualquier caso, con muchas interrogantes por delante, ¿no, José María? Muchas interrogantes. Todas. En estos momentos, hombre, yo como decía Javier, creo que en este asunto no solamente por lo que comentaba, que efectivamente el Tribunal Supremo solamente con carácter excepcional instruye en estos supuestos de aforamiento, sino incluso por el propio carácter mediático que tiene la cuestión que se debate. Esto requiere una tramitación, es decir, porque todo el mundo está encima. Es decir, no es un caso de los miles que entran en un juzgado instructor y en algunos casos pues se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos hasta que alguien decide tirar de ese asunto. Aquí tiene que darse cierta prisa, pero por supuesto dudas todas. Hasta que haya una sentencia siempre existen todas las posibilidades y caben todas las opciones. Bien, pues agradezco que se haya arrojado luz, porque además lo que decidan los jueces, fíjense ustedes, de hecho hace unas semanas hablábamos, yo decía más en esta cuestión, en el ámbito político, social y tal, y decía uno de nuestros invitados, que era amigo de nosotros, Víctor Meseguer, decía, ¿qué va a hacer Junts per sí? Pues al final va a ser dependiendo de lo que digan los jueces. ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana? Pues es que va a depender de lo que digan los jueces. ¿Va a haber votación o se va a repetir y tal? Pues se va a depender de lo que digan los jueces. Es decir, que las vías políticas, las actuaciones políticas de las próximas fechas y lo que ocurre en ese ámbito político, social y demás, va a estar absolutamente marcado por las decisiones judiciales. Eso es así, ¿no? Sí, efectivamente. Va a marcar... de hecho está marcando la posibilidad de que haya un presidente autonómico, ¿no? Si le dejan, no le dejan. El desenlace tiene que ver mucho con las resoluciones judiciales, aunque no debería ser así. Pero ¿cómo va a ser de otra manera si ha habido unos delitos gravísimos? Es que es eso. ¿Qué pasa? Que los políticos con los políticos hacemos un proceso especial para ellos y entonces nos sentamos a hablar y no tienen que dar cuentas a la justicia ni de que han despilfarrado dinero público, de que han intentado destruir la Constitución y este país, de que han llevado a cabo un proceso de sedición. Es un problema judicial, no es un problema político. Han cometido unos delitos. Decía que fundamentalmente íbamos a hablar esta noche de esta cuestión, pero que no solo de esta cuestión,
Y es que hay otra más que en los últimos minutos vamos a ocuparnos de ella. La semana pasada, hablando de cuestiones muy diversas, Pablo Olesa hizo referencia a Siria y a Trump. Y fue un instante. Y la verdad es que un servidor pues quiso coger ese testigo y dijo, bueno, ¿y por qué no ampliamos un poquito más esta cuestión? Porque estamos hablando también de temas francamente importantes. Fíjense ustedes, sobre una guerra que ya dura mucho tiempo, son 7 años, ¿no? Van para 8. 7 años, con cientos de miles de muertos, de desplazados. Medio millón de muertos. Terrorífico. Pero de pronto se produce un hecho que no es la primera vez, ya había ocurrido. Un posible atentado con armas químicas y se desencadena un ataque militar y una serie de movimientos. Aunque sean unos minutos nada más, me gustaría que conocieran ustedes dos cuestiones. La primera, ¿por qué, si hay cientos de miles, 500.000 muertos con armas convencionales, por qué hay una reacción tan drástica cuando hablamos de armas químicas? Y para saber de qué estamos hablando, yo le he pedido a José Antonio Gabaldón, que es químico investigador de esta universidad, la Universidad Católica, que nos diga dos cuestiones. Cuando se habla de armas químicas, ¿de qué armas estamos hablando en general? Y luego, esta comisión que se ha creado, que se ha desplazado hasta Siria, ¿qué está buscando? Hay de dos tipos fundamentalmente. Aquellos que provocan un efecto letal o bien aquellos que lo que buscan es provocar un efecto discapacitante. Nos referimos a aquellos que provocan un efecto letal, pues dentro de ese grupo podemos tener aquellos que pueden provocar algún efecto sobre el sistema nervioso, o gases nerviosos. Entre ellos podemos encontrar el gas sarín, que a lo que afectan fundamentalmente es a la inhibición de la acetilcolina. La acetilcolina juega un papel importantísimo en la sinapsis y lo que te produce, para que todos nos entendamos, es un bloqueo. Es decir, si no se producen las conexiones nerviosas, por ejemplo, dejamos de respirar y el efecto es inmediato. Otros compuestos, por ejemplo, el gas mostaza estaría dentro del grupo de agentes vesicantes, que lo que te producen básicamente son ulceraciones, quemaduras a nivel de la piel. También te provocan muerte celular y desencadena, si el efecto es bastante grave, también en la muerte. Otro grupo de sustancias de los que podríamos hablar son aquellos que provocan un efecto sanguíneo, como por ejemplo el cianuro de hidrógeno. ¿Qué te provoca el cianuro de hidrógeno? Pues también una muerte y además rápida. Básicamente porque se produce una disminución o una inhibición de la llegada a los órganos fundamentales del organismo de oxígeno. La mayoría de este tipo de ataques ocurren de forma gaseosa. Nosotros no nos estamos percatando de que estamos respirando un gas químico, pero a la larga depende de si es un efecto inmediato o un efecto un poco más retardado, como ocurría, por ejemplo, con un arma que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que era el fosgeno, que empezaba a actuar a las 24 horas. Pero bueno, como decíamos, depende de la gravedad, depende de la gravedad y la concentración que seamos capaces de inhalar. Por ejemplo, si nos lleva a la muerte, ahí lo que tendríamos que hacer es analizar órganos. Un análisis toxicológico de órganos y tejidos. Si no llegamos a la muerte, pues lo que tendríamos que tomar son muestras de orina, de los fluidos líquidos, de sangre, y determinar las concentraciones que tenemos en esos fluidos. También se podrían tomar muestras de suelo, muestras de aire, e incluso los animales. Los animales también se pueden someter a ese mismo tipo de análisis. Y ya os digo, todo depende de la gravedad. Ahí arranca, bueno, hay un punto de inflexión, Pablo, y la verdad es que te voy a plantear un reto, y es que hablar de lo que está ocurriendo allí, arrojar un poquito de luz con lo complejísimo. Yo oía lo de la palabra avispero, el avispero de Siria, ¿no? Se habla mucho de avispero. En poquito tiempo es muy complicado, pero la verdad es que me gustaría que asumieras ese reto, pues, y para facilitarlo, sí, le hemos pedido al realizador que nos eche una mano con un mapa. Muy bien. Primero, hay que contextualizar. Hay dos cuestiones, sí, exactamente. Sí, quiero contextualizar dos cositas. Primero, ¿cómo se produce la guerra civil siria, que hoy es un conflicto regional sirio? No un conflicto mundial, pero sí regional. Bueno, en el año 2011 se inician una serie de revueltas en todo el mundo árabe musulmán que suponen la caída de dos regímenes, el de Egipto
y el de Túnez, y una guerra civil en Libia que termina con la muerte y asesinato de Gaddafi, y otra que comienza con unas pequeñas revueltas en este país, Siria. Esas revueltas son arropadas, básicamente, voy a ser muy sincrético, por algunos países de Occidente no aliados, enemigos, antipáticos del régimen del señor Bashar al-Assad, que es un régimen heredado de su papá, Hafez al-Assad, que estuvo 30 años en el poder, era un militar de un golpe de Estado, y heredó el puesto en esta dinastía el quinto hijo, que es odontólogo, por cierto, Bashar al-Assad. Y en ese contexto, las monarquías del Golfo sunitas alimentan ese caldo de cultivo a esos revoltosos contra el régimen. Y a partir de ahí consigue un papel preponderante el Estado Islámico, que es la Al-Qaeda de Irak transformada, embrutecida, alimentada con dinero, armamento, etcétera, que le llega de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y personas ricas de la zona. Cuando ese pequeño Estado Islámico se convierte en un cáncer que se traga la mitad de Siria y la mitad de Irak, Estados Unidos se preocupa mucho, la comunidad internacional actúa. Y también actúa en defensa de sus amigos desde la época soviética, desde la época del padre de Hafez al-Assad, los rusos, que durante la Unión Soviética, el padre de Bashar al-Assad fue un soldado que se formó en la Unión Soviética. Existía esa alianza. En 2015 llevan los rusos y los iraníes a soportar a ese régimen. Y a partir de ahí, ha utilizado el régimen de Bashar al-Assad, que ya ha ganado la guerra, porque controla el 70% de la población, el 56% del territorio y todo lo que es válido en ese país lo controla ya, con la ayuda de los rusos y de los iraníes. ¿Ha utilizado armas químicas? Unas 85 veces las ha utilizado, 50 con certeza. Con lo cual, en esa guerra se ha utilizado todo. Se han cometido todo tipo de tropelías. ¿Qué estamos viendo, Pablo? Muy bien, estamos viendo y los agentes que hay. ¿Me levanto? Sí, por favor. Y los agentes que hay. Muy bien, vamos a ver que tienen todos esos mucho agentes que ver con todo esto. Como digo, el actor más importante en apoyo del régimen de Bashar al-Assad, que lleva en el poder desde el año 2000, que hereda el puesto de su papá, que estuvo 30 años ahí, es Putin. ¿Por qué Putin? ¿Por qué la Rusia de Putin? Porque los rusos tienen una salida al mar Mediterráneo, que es una base, la base de Tartur, que está en Siria, está en las costas de Siria. Y por esa alianza tradicional del padre que se formó en la Unión Soviética, que hablaba ruso, y Siria ha sido un aliado de los rusos. Por otra razón más, entre las filas del Estado Islámico que se quedan, en 2014 crean el califato aquí, en Raqqa, hay 7.000 rusos. ¿Y qué dice Putin? No van a volver a casa, vamos a ir a Siria a machacarlos. Y es lo que hacen. En esa guerra contra el Estado Islámico se alían todos. Todos los que vemos aquí han contribuido a achicar y a destruir el califato islámico, y lo han conseguido. Pero cada uno tiene sus intereses. Entonces, ¿qué le interesa a Erdogan, a Turquía, que está en la OTAN, que es aliada de los Estados Unidos? Lo que le interesa es que los kurdos, que ocupan este territorio, que han sido la fuerza de choque contra los islamistas, no tengan poder. ¿Por qué? Porque los kurdos son un pueblo de 23 millones de habitantes divididos en 4 estados, y están en una zona petrolera. ¿Qué ocurre? Que ningún Estado, ni Irán, que tiene kurdos, ni tampoco Siria, ni tampoco Irak, ni tampoco Turquía, quieren que exista un Estado kurdo, porque le quitaría territorios y le quitaría petróleo. Con lo cual ese Estado no tiene muchas posibilidades. Como hay un grupo terrorista tipo ETA operando 40 años en Turquía, y es un grupo terrorista kurdo, lo que no quiere Turquía es que los kurdos se fortalezcan. Pero hay un problema aquí, que los Estados Unidos tienen 4.000, no son muchos, elementos de sus fuerzas especiales ayudando, potenciando a los kurdos para eliminar a agentes del Estado Islámico. O sea, los americanos no han intervenido directamente, sino a través de los kurdos y de otros, y del ejército iraquí en lo que es achicar Estado Islámico de Irak. Con lo cual, hay una contradicción porque los americanos apoyan a los kurdos, pero para los turcos eso es anatema. Por eso han invadido este territorio y han partido a los kurdos en 2. Y están aquí en esta zona. ¿Qué quiere Donald Trump? Donald Trump no tiene nada que hacer. Donald Trump se quiere ir. De hecho, el último ataque químico se produce porque una semana antes Donald Trump dice: repatrio a mis 4.000 soldados de las fuerzas especiales. Me los llevo. Entonces, ¿qué hace Bashar al-Assad? Que tiene que destruir del todo una oposición que además se llevan mal entre ellos, que luchan entre ellos, y que es una oposición diezmada y que ha perdido la guerra. Utiliza las armas químicas, que es un método efectivo
de intimidar y ha llevado a los grupos opositores a esta zona y a esta zona. Israel, Arabia Saudí, Irán. Israel lo tiene muy claro. ¿Israel qué hace? Israel lo que no quiere es que Irán cree un corredor terrestre que llega. Irán es un país de 80 millones de habitantes. Son chiitas, enemigos de Arabia Saudita. E Irán, debido a que Irak es mayoritariamente chiita, lo que puede hacer y lo que está haciendo es un corredor desde Irán a través de Irak que llega a Siria y llega hasta Líbano, donde la milicia de Hezbollah está siendo liderada por las tropas iraníes. ¿Qué le interesa a Arabia Saudita? Que Irán se ha debilitado. Israel, ¿qué quiere? Que Irán no se establezca aquí, porque es su enemigo visceral, real y mortal. Entonces, lo que no quiere es que haya bases iraníes en territorio sirio. De hecho, Israel está bombardeando esas bases y matando soldados iraníes. Eso es lo que realmente es lo más peligroso del conflicto ahora. Que amanezca de la guerra siria un conflicto directo entre Israel y Irán. Eso básicamente. Pues, y mientras que todo esto ocurre, y te agradezco el esfuerzo porque es complejísimo y es complicadísimo, el Código Penal lo es, pues esto también Sí, es duda. Pero mientras que todo esto ocurre, que hay unos intereses tremendos geoestratégicos en la zona, una población, unos ciudadanos, niños, ancianos... Estamos hablando de... absolutamente masacrados. Estamos hablando de 500.000 de muertos y estamos hablando de 6 millones de expulsados del país, es decir, de migrantes forzosos, de asilados. 1 millón se ha ido a Alemania y sabemos que la Unión Europea ha provocado una crisis, el movimiento masivo de 6 millones de sirios. Y ha creado una crisis en Alemania, una crisis en Austria y el auge de partidos xenófobos y de extrema derecha en estos países. Y luego 5 millones de desplazados internos por la guerra. Un país completamente liquidado, un país completamente hundido y un país que cuando amanezca de la guerra el régimen se va a deber a los iraníes y a los rusos. Yo no sé, ¿qué os parece, José María, todo esto? Como ciudadano, en este caso, yo no sé si en el ámbito legal tiene mucho que ver, pero en el ámbito como ciudadano sí tiene seguro una opinión. Pues hombre, como ciudadano vemos, lo que solemos ver es las consecuencias que para la población civil tiene, los refugiados que tienen los problemas que se derivan para otros países pues de la gente que sale y esa situación, pues que ha comentado también Pablo, pues de que en algunos sitios son muy reacios a recibir, otros menos, y dentro de cada uno de los países pues se producen pues posturas enfrentadas también respecto del acogimiento o no de estas personas que en definitiva, bueno, pues uno vive en una tragedia y en otros casos pues hay quien aprovecha para entrar en esos terceros países con otros fines. Y luego es verdad que se producen atrocidades como la que hemos visto de los ataques químicos, pero luego se simplifica todo tanto respecto a lo que acaba de explicar Pablo, de un titular de que había un atentado y hay que tomar medidas contra el criminal fulano, que es verdad, pero aún siendo así es mucho más complejo esa realidad, ¿no? Es muy compleja, el problema es muy complejo, ¿no? Realmente la utilización de armas químicas contra la población es un crimen que no tiene reconocimiento por parte y debería ser investigado por los tribunales penales internacionales que para eso están, crímenes de genocidio o de tipo parecido. ¿Se puede producir eso? Claro, mira, dos cosas. Primero, existe la Corte Penal Internacional en La Haya, precisamente para juzgar estos crímenes que son imprescriptibles, nunca prescriben. Y en Siria lo que hemos visto es que se han cometido todos los crímenes que aparecen en los tratados internacionales. Asesinatos, genocidios, uso de armas químicas, asesinatos selectivos. Todos los crímenes que aparecen en los tratados internacionales se han cometido ahí. Pero se van a poder depurar responsabilidades a corto plazo. Con los rusos ahí y los iraníes ahí y el régimen apuntalado por ellos, no cabe esperar que un día Bashar al-Assad, no se puede prever que va a ser detenido, llevado a La Haya y juzgado. Eso sucede con países de África. De hecho, hasta ahora los genocidas juzgados en ese Tribunal Penal Internacional, que es un gran logro del derecho internacional, pues han sido dictadores africanos, el de Liberia, Sierra Leona, ningún blanco, ninguno europeo, y por eso los africanos se quejan amargamente. ¿Cómo es que no hay, sí, los serbios, algunos serbios y demás, cómo es que no hay cómo es que no está Tony Blair, por ejemplo, por la guerra de Irak?
la muerte que eso supuso, sobre presunciones falsas. ¿Cómo es que no? Entonces, ahí vemos que hay una cierta incapacidad de tocar a ciertas personas de ciertos países. Pues terminamos y agradezco a los tres invitados que hayan estado hoy arrojando luz, dando información en un programa que, bueno, debate ha habido poco, pero yo creo que enriquecimiento para quienes hemos estado escuchando las intervenciones, siendo absolutamente profanos en esta materia, ha sido mucho y era el objetivo fundamental del mismo. José María Caballero, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Javier Escribula, muchísimas gracias. Y Pablo Blesa, ha sido un placer. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Gracias y buenas noches.